Porque el Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la aplicación del nuevo valor de referencia del catastro, que se ha conocido también como el catastrazo, y obliga a la agencia tributaria y no al propio comprador a justificar debidamente el valor del inmueble. Para hablar de todo ello tenemos aquí con nosotros a Gerardo Pérez Chocano. Muy buenos días. Buenos días, Alba, ¿qué tal? Bueno, esta sentencia, fecha del pasado 23 de enero, y supone también un jarro de agua fría para la Administración. ¿Por qué es tan importante y de dónde deriva esta decisión? Pues a ver, es muy importante porque afecta a todos los ciudadanos que tengan a día de hoy abiertos los procedimientos de comprobación limitada, que ahora veremos en qué consisten, porque el Tribunal Supremo lo que le recuerda a Hacienda es la obligación que tiene de motivar todos sus actos y procedimientos, de cumplir la normativa, como no podría ser de otra manera, y de respetar la propia jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo de los últimos años, que viene en esta misma línea de exigir a Hacienda que motive cualquier actuación mediante actos administrativos o procedimientos de comprobación limitada, como es este caso. La sentencia trata un supuesto de una sociedad que adquirió un bien inmueble y declaró en su ITP, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto que hay que presentar cuando adquieres un bien inmueble, un valor de 400.000 euros, y Hacienda, revisando mediante este procedimiento, elevó esa cantidad a más de 1 millón de euros, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo se las gasta Hacienda en muchos de estos casos sin motivar esa elevación del importe declarado por el contribuyente. Bueno, pues ahora Hacienda tendrá que expresar las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, pero ¿cuáles son esas justificaciones que han de darse y, sobre todo, en qué casos se aplica? Pues, a ver, el Supremo lo que le dice son dos cosas a Hacienda. En primer lugar, que cuando inicie un procedimiento de comprobación limitada tiene que justificar el inicio de ese procedimiento. No vale iniciarlo porque sí, tiene que dar unas razones. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, es tiene que razonar y acreditar el por qué cambia ese valor. Lo que no puede aceptarse es que Hacienda, porque sí, te modifique un valor sin decirte las razones y sin acreditarlo con algún medio contradictorio, como puede ser un perito, un sistema de estimación de rentas. Bueno, hay determinados procedimientos que tiene Hacienda para precisamente hacer esa confrontación entre los dos valores, pero los tiene que motivar, explicar y acreditar. ¿Vale? Los procedimientos de comprobación de valor son unos procedimientos que inicia Hacienda de oficio, que afectan a prácticamente la totalidad de los impuestos. En el IRPF afecta, si declaras una ganancia patrimonial y Hacienda entiende que el importe que has declarado no es el adecuado, pues te inicia un procedimiento. En el ITP, como es el caso de la sentencia, o en el impuesto de sucesiones y donaciones, pues también, si el importe declarado no es del agrado de Hacienda, pues te puede iniciar un procedimiento y te lo corrige. Gerardo, ¿qué es el valor de referencia y cómo afecta esta sentencia? El valor de referencia es un valor que el Gobierno se sacó de la manga el año pasado y que entró en vigor en enero del año pasado, por el cual se obliga a los contribuyentes a declarar en el impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones unos valores que publica Hacienda, la Dirección General de Catastro, todos los años con respecto a determinados bienes, salvo que el contribuyente se atreva a declarar un valor superior, en cuyo caso, pues, hay que declarar ese valor superior, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace Hacienda es invertir la carga de la prueba, un tema que explicamos hace unos días, para precisamente eso, intentar no justificar el por qué impone un valor o por qué cambia un valor. En lo que dice el Supremo en la sentencia esta, que es muy importante, es que, gracias a Dios, existe una presunción en la Ley General Tributaria por la cual todos los datos y elementos de hecho que un ciudadano declara en una autoliquidación, en una declaración, en cualquier comunicación a Hacienda, se presumen ciertos y tiene que ser Hacienda la que los desvirtúe. Bueno, pues si ya es para la mayoría de los ciudadanos muy complejo en muchos de los casos hacer una declaración de impuestos, pues ya si tienes que tú justificar el valor que has declarado y Hacienda no tiene por qué motivarlo o razonarlo, pues bueno, eso es lo que dice el Supremo y continúa con esa línea jurisprudencial de exigirle a Hacienda esa motivación, y eso es por lo que nos da esperanzas para que en los recursos del valor de referencia continúe con esa línea jurisprudencial, que bueno, el Supremo puede cambiar de criterio, pero de momento sigue ese criterio y eso es una muy buena noticia. Otras cuestiones pendientes en los tribunales, plusvalías e impuesto a las grandes fortunas. Sí, las plusvalías también tuvimos conocimiento hace un mes del auto del Tribunal Supremo por el cual va a entrar a decidir si todos los recursos que se presentaron, recordáis la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de octubre del año 2021,
Pues bien, si todos esos recursos que se presentaron de acuerdo a esa sentencia tienen que ser estimados o no, porque bueno, el Tribunal Constitucional hizo en la sentencia una limitación de efectos un tanto extraña y finalmente el Tribunal Supremo, cuando entra a decidir sobre una materia, eso ya es muy buena noticia. Normalmente el Tribunal Supremo, la mayoría de los recursos de casación que le llegan no pasan ese primer filtro. Hay un primer filtro que es lo que se llama el interés casacional para formación de doctrina. El Supremo primero decide si tiene que entrar a decidir sobre esa materia. Si entra a decidir, ya es un primer paso y luego pues que dé la razón a todos los contribuyentes que desde octubre del año 2021 presentaban los recursos, pues sí tienen derecho a que se les estime el recurso y le devuelvan la plusvalía que en su momento se exigió de manera indebida.